Ministerio Infantil La Hora Feliz presenta especial de Navidad. Hola chicos, ¿cómo están? Jesús el Salvador nació en un establo en Belén. Como muchas personas aún no lo sabían, Dios decidió dar a conocer esta maravillosa noticia. Pero me pregunto, ¿cómo Dios dio a conocer este maravilloso anuncio? No te pierdas este nuevo capítulo de Teleniños y lo sabrás. Hola chicos, les saluda Teleniños. Hoy tenemos una emocionante historia para contarles. Pónganse cómodos, presten atención y disfrútenlo. Era una noche estrellada. La pequeña ciudad de Belén estaba oscura, todo el mundo dormía. Solo en las afueras había pastores cuidando a sus ovejas. Era un trabajo duro y como pastores no tenían derechos. Eran despreciados al igual que los ladrones y malvivientes. ¿No había ayuda ni salvador para ellos? ¿Se habían resignado a ser marginados? Muy cansado, apoyaba uno de ellos su cabeza en un tronco. Pero de pronto estaban todos despiertos. En medio de la noche, una luz resplandeciente. Encandilados, se tapaban los ojos con su mano. Sentían mucho miedo. Del cielo vino un ángel, un mensajero de Dios. Asustados miraban los hombres a esa persona del mundo invisible. No tengan miedo. Tengo una buena noticia para ustedes. Una gran alegría para todo el pueblo. Hoy nació el Salvador para ustedes, Jesucristo el Señor. Váyanse a Belén y véanlo ustedes mismos. Gloria cantan los querubes en los... Asombrados escucharon los pastores. ¡Un Salvador! Gran alegría llenaba su corazón. Así que Dios no se había olvidado de ellos. En eso, una multitud de seres celestiales aparecía junto al ángel y alababan a Dios por el milagro del nacimiento del Salvador. Los pastores se fueron corriendo a Belén y encontraron en el galpón a María y José con el niño Jesús. Su alegría fue inmensa cuando vieron a Jesús, su Salvador. Es verdad, también para ti nació el Salvador. Pide a Jesús que venga a tu vida y tendrás alegría que nunca se irá. Esto fue Teleniños. Si tenés preguntas o querés hablar con nosotros, llámanos al 021-441-412 o escribinos a lipen@reader.net.py. Hasta la próxima chicos y que Papá Dios les super bendiga.